Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Hace rato estaban intentando entrar varios de ustedes. Todavía no era la hora. Estaba con otro grupo de cuarto, pero sabía que eran ustedes. ¿Qué tanta prisa tienen, eh? Hace 10 minutos. Bueno, vamos a esperar un momento a ver quién más entra. Sigo admitiendo. Bueno, veamos. Llegó un comunicado hace rato de la escuela. No sé si sepan que la prepa va a ser centro de vacunación en Xochimilco. Ya salió esa noticia hace poco. Hace unas horas apenas dijeron. Les voy a leer el comunicado que mandó la escuela. Aquí está. Espero que lo estén viendo. ¿Sí lo están viendo el comunicado? Díganme, por favor. No. 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 Entonces vamos a ver. Vámonos de nuevo aquí a Zoom. Dejo de compartir. A ver. Díganme si lo están viendo ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Ey? ¿Sí o no? Sí, ya. Bueno, dice Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1, Gabino Barreda, informa. La Universidad Nacional Autónoma de México es activa protagonista de la solución de los retos que nuestro país enfrenta. Por ello, el Plantel 1 Gabino Barreda ha sido designado mediante acuerdo con la Rectoría de la UNAM para ser centro de vacunación en la Alcaldía Xochimilco. Nuestras instalaciones serán facilitadas en su totalidad a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en apoyo a nuestra vocación de solidaridad para con la comunidad y en orden del carácter emergente de atacar la pandemia de COVID-19. A partir del día de hoy, lunes 22 de febrero, y hasta nuevo aviso, el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria estará bajo el cuidado y uso de quienes las autoridades correspondientes designen para tal efecto con plena independencia. Con toda oportunidad avisaremos de la reapertura, previa sanitización y limpieza de las instalaciones para sus fines originales. Aunque las actividades escolares seguirán en línea hasta que se pueda regresar a la modalidad presencial. Como siempre, la administración del plantel, los servicios escolares y labores docentes seguirán como hasta ahora a través de las redes sociales. Y estamos a sus órdenes en los enlaces vinculados a la página oficial de la escuela. Agradecemos a alumnos, padres de familia, trabajadores y profesores abstenerse de asistir al plantel para no entorpecer los esfuerzos que hacen las autoridades federales y locales para atender la emergencia sanitaria, apoyando así sus labores. Por mi raza hablará el espíritu. Xochimilco, Ciudad de México, a 22 de febrero del 2021. Maestro Enrique Espinosa Terán, director del plantel número 1, Gabino Barrera. No sé por qué le pusieron auxiliar, pero él es el director. Pero bueno, entonces, muchachos, va a haber centro de vacunación. No se asomen, por favor. Va a haber concentración de gente.
Si no tienen necesidad de estar por ahí, pues no vayan, no va a haber ninguna actividad de la escuela en absoluto ahorita. Entonces, bueno, nada más les quería avisar de este comunicado. Dense por enterados, muchachos, y dejo de compartir video. Bueno, pantalla, de compartir pantalla. Entonces, estuve viendo el último video, estuvimos viendo aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vimos cómo salía un chorrito de agua en un depósito, la velocidad, de qué dependía. También vimos el tubo de Venturi. Con la ecuación de Bernoulli justificábamos que si la presión disminuía, si la velocidad aumentaba, la presión disminuía, ¿verdad? Y vimos matemáticamente la justificación con esa ecuación de Bernoulli. Ahora bien, ¿por qué son importantes los fluidos en el programa? Pues obvio, el cuerpo humano está lleno de sangre que está fluyendo todo el tiempo. El corazón ejerce una presión sobre la sangre, se comprime, se abre los ventrículos, ¿cómo se llaman los otros? Ay, se me fue ahorita el nombre. Ventrículos, sí. ¿Cómo se llama el otro? Ayúdenme. Aurículas. Aurículas. Se mueven de tal forma que hacen que el fluido sea continuo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué dependen todos los fenómenos de la sangre? Pues también dependen de la presión, dependen de la velocidad de la sangre y dependen de algo que no hemos visto, que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? Es la resistencia a fluir, ¿verdad? Hay líquidos que son muy viscosos. Por ejemplo, la miel, la cajeta, son muy viscosos. El agua, el alcohol no lo son tanto, ¿verdad? El cristal es un líquido, aunque no lo crean. El cristal se ha visto, por ejemplo, en tumbas muy antiguas, egipcias principalmente, vasos de cristal que se han dejado como ofrenda en las tumbas y después de miles de años se han abierto las tumbas y se ha visto cómo se derriten, ¿verdad? Las copas. O sea que el cristal es un fluido que que va fluyendo, pero muy, muy lentamente. Pero los efectos se pueden ver después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy les voy a pasar varios videos y les voy a encargar un trabajo al final. En la segunda sesión vamos a hablar. Me van a hacer una investigación sobre el sistema circulatorio y les voy a dar todos los requisitos. Es un trabajo que va a valer 3 puntos de periodo, pero tiene que ser un trabajo muy bien hecho. ¿Me explico o no me explico? En donde me tengan que, bueno, ya lo estoy platicando, incluir todo lo que es Bernoulli, todas las variables como presión, como velocidad, como viscosidad, todo, lo que es el sístole, que es el diástole. Quiero una investigación que esté enfocada a la física del sistema circulatorio. También les voy a pasar hoy un video relacionado del sistema circulatorio para que se den una idea de qué es lo que yo quiero que investiguen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? Hoy vamos a ver varios videos que tienen que ver con Bernoulli, con viscosidad, con sistema circulatorio. Muy bien, comparto pantalla. Y aquí tengo una serie de videos. De nuevo son del otro grupo, pero se los voy a cargar a su Classroom. Y vamos a ver poco a poco los videos. Son cortos la mayoría. Entonces vámonos a qué es viscosidad primero. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Comentec, Ciencia, Tecnología en tu vida. ¿Qué creen? Hoy vamos a hablar de un tema que muchos han pedido. Hoy vamos a hablar de viscosidad. Comenzamos.
Viscosidad, chicos. Viscosidad es un tema interesante. Esta va a ser una de una serie de videos que vamos a grabar acerca de viscosidad porque es muy amplia. Muy amplia, y vamos a hablar de viscosidad, de su definición, de cómo se mide, de los tipos de viscosidad que hay, de cómo afecta a tu vida, de cómo es importante para la calidad de los productos, alimentos, químicos, pinturas y muchísimos más. Número 1, sí, vamos a comenzar con ¿qué demonios es la viscosidad? Para poder entender la viscosidad necesitamos meter otro término. El otro término se llama reología. La reología es el estudio del movimiento. ¿Del movimiento de qué? Hay reología de sólidos, hay reología de líquidos. ¿Una gelatina tiene viscosidad? Sí. ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿La miel tiene viscosidad? Sí. La reología trata de estudiar cómo es que todo eso se mueve, cómo fluye. ¿Por qué? Es importante envasarlo, llevarlo por tuberías, producirlo y manipularlo, ¿no? Hay fluidos que son sólidos, hay fluidos que son semisólidos, hay fluidos que son semilíquidos y hay fluidos que son líquidos. Hoy vamos a hablar solamente de los fluidos líquidos, ¿ok? Hablemos de viscosidad en líquidos. La definición es muy simple, es la oposición a la deformación. Imagínate una gelatina, imagínate esa gelatina que tú la empujas suavecito, regresa a su punto de origen, sí, se resistió a deformarse. ¿Es de alta viscosidad? Sí, entre más oposición tenga, más viscosidad tiene. ¿En qué se mide? En fuerza, chicos. Nunca lo olviden, en fuerza. No existen unidades Brookfield para medir viscosidad. Es uno de los terribles problemas que nos encontramos. No existen. Todo se mide en fuerza. Después hablaremos de las unidades de fuerza. Hablemos de líquidos. ¿Gel es un líquido? ¿Es un semisólido o es un semilíquido? ¿Es un coloide? Híjoles. Hay debate sobre eso, pero la realidad es que es un líquido si tiene las propiedades reológicas de flujo y la viscosidad que permite tener una resistencia mínima a la deformación, es decir, que pueda fluir. ¿Ok? Dependiendo su viscosidad, será catalogado como semisólido, como coloide o como semilíquido. La miel es un líquido. El agua es un líquido, el pegamento es un líquido y todos poseen una propiedad que se llama viscosidad. Déjame ahora explicarte qué demonios es la viscosidad en líquidos, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Ahora sí, chicos, pongan mucha atención, vamos a explicar un poquito de viscosidad en líquidos y para explicarles eso no voy a utilizar líquidos. Porque es muy complicado explicarles lo que sucede en las capas o cómo está conformado un líquido, depende qué líquido sea. Tenemos que suponer que los líquidos trabajan como pequeñas laminillas. Si tú ves llegar una ola, empiezas a ver que hay ciertas ondulaciones de agua. Esas ondulaciones de agua, considéralas una lámina, una laminilla, una capa. Vamos a considerar todos los fluidos, todos los líquidos como laminillas. Esta es una laminilla. Esta es otra laminilla. Esta es otra laminilla. Todas ellas apiladas nos van a dar un volumen de líquido, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tuviera una sola laminilla, la fuerza de oposición para el movimiento fue muy poca. Pero, ¿qué pasa si yo pongo otra laminilla? La fuerza de oposición fue mayor. ¿Te diste cuenta? Incluso hubo una fuerza de oposición entre las mismas laminillas. Si ponemos otra, ¿qué pasa? Hoy, antes de que pudiera recorrerse, mi dedo tuvo que recorrer y ajustar su fuerza. Necesitamos mayor fuerza para romper esa fuerza de oposición. Ahora pongámoslas todas. Si ponemos todas estas, ¿cuánta fuerza de oposición presenta? Ahora sí. Tuve que generar mayor fuerza para hacer ese desplazamiento, ese movimiento. A esa fuerza necesaria para desplazar esas laminillas internas,
se le llama viscosidad. Imagina que esto es un fluido y eso es viscosidad. Si yo quisiera separar estas laminillas, puedo partirlas en dos y puedo empezar a hacer esto. El flujo y su forma y su densidad me permite empezarlas a separar. Empieza a generar cierto movimiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa con algo que está estructurado, que tiene un límite, que está delimitado? Es decir, si lo tenemos dentro de un frasco. Esto, considéralo un frasco. ¿Qué pasaría si yo estas laminillas las mezclara con estas laminillas? 2 horas después. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a meterlas. Oh. Bueno, chicos, después de intentarlo ya lo logré. Logré mezclar laminillas. Si se dan cuenta, las hojas están entrelazadas. Ahora lo interesante va a ser separarlas, moverlas, desplazarlas a esa fuerza de oposición para mover esas laminillas que ahora son físicas, pero que tienes que imaginarte que son líquidos. ¿Sí? A eso se le va a llamar viscosidad. ¿Qué fuerza necesito para separarlo? Hoy, mucha fuerza. ¿Me ayudas, por favor? ¿Puedes agarrarle? Con tus dos manitas. Échale ganitas, ¿eh? Échale ganitas. Sepáralas. No se puede. No se puede. Ok, no se puede, muy bien. Ahora comprobamos que no se puede. ¿Por qué? Porque existen varios factores que afectan nuestra viscosidad. ¿Qué factores afectan nuestra viscosidad? La afinidad que hay entre esas laminillas, los enlaces que hay entre esas laminillas, el componente químico que es en esas laminillas, la densidad que hay entre las laminillas, la presión que hay sobre esas laminillas. Entre más volumen, mayor viscosidad. Entonces, todo eso nos empieza a afectar al desplazamiento, a la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad entonces? ¿Qué es la viscosidad de fluidos? La viscosidad en fluidos, entonces, no es más que la fuerza necesaria para realizar desplazamiento de las capas internas de los líquidos. Y para eso utilizamos muchos instrumentos. ¿Depende de qué? ¿De qué tipo de fluido es? Hay fluidos que son newtonianos, hay fluidos que no son newtonianos. De eso hablaremos en otro video. Pero solamente para platicar rápidamente, los newtonianos responden de forma lineal y directa a la fuerza que tú le ejerces. Y los no newtonianos responden de una manera diferente a la fuerza que tú le pones. Un ejemplo, el agua es newtoniana. Quiere decir, yo la empujo con 100 pascales, quiere decir que se va a desplazar esa distancia de 1 metro. Si yo lo empujo a 200 pascales, no se va a avanzar a 1 metro, se va a avanzar al doble. La respuesta va a ser lineal. Lo no newtoniano es, por ejemplo, una crema. Si tú te colocas crema, primero te cuesta trabajo, pero después empieza a suavizar. Quiere decir que con el movimiento empieza a haber cambio en su resistencia, se vuelve más suave. ¿Qué pasa con una pasta? La pasta es al revés. La pasta, si tú la empiezas a frotar y le empiezas a meter fuerza, temperatura, empieza a endurecerse. Esos fluidos se vuelven no newtonianos. Entonces, empieza a haber complicaciones. Por eso, para medir la viscosidad, no existe un solo instrumento, existen muchos instrumentos y vamos a tener un solo video solamente para hablar de las diferencias entre diferentes instrumentos. Resumiendo, vamos a recapitular. Viscosidad en fluidos, viscosidad en líquidos, no es más que la fuerza de oposición a la deformación. Eso es viscosidad. ¿Qué tan importante es? Muy importante. Si la viscosidad cambia la forma como la vas a mover. ¿Es importante para la industria? Claro, porque si tú fluyes tuberías con chocolate y su viscosidad cambia, las tuberías pueden taparse. Si tú tienes envases para dosificar gel y tu viscosidad cambia, puede o fluir mucho o no fluir. Si tu gel que utilizas todos los días tiene cierta textura y su viscosidad cambia, puedes tener problemas con tu peinado. Entonces, ¿la viscosidad es importante? Sí, en muchos ámbitos de la industria. Quiero agradecerte, quiero pedirte que por favor nos des like si te gustó, si te sirvió, que lo recomiendes, que te suscribas, que habrá notificaciones. Ok, bueno, pues esto es viscosidad, ¿verdad?
Interesante, ¿no? Veamos entonces. El vidrio, vamos a ver lo que les decía. En 1994, un gran terremoto sacudió un suburbio de Los Ángeles. Murieron 57 personas y hubo más de 5,000 heridos. El costo de los daños excedió más de los 20,000 millones de dólares. Terremotos como estos nos hacen cuestionar qué tan sólida es la tierra bajo nuestros pies. ¿Y qué significa realmente que algo sea sólido? A primera vista, la brea parece ser un sólido, pero no lo es. Realmente es un líquido a temperatura ambiente, uno muy viscoso. La viscosidad es la medida de la resistencia al flujo. Es a lo que nos referimos cuando decimos qué tan denso es un líquido. El aceite de oliva es casi 100 veces más viscoso que el agua, y la miel es cerca de 100 veces más viscosa que el aceite. Mientras tanto, la brea tiene una viscosidad de 230,000 millones de veces más que el agua. En la Universidad de Queensland, en Australia, la brea es el sujeto de estudio del experimento de laboratorio de mayor duración del mundo y continúa hasta hoy. En 1927, este pedazo de brea fue puesto en este embudo. Desde entonces, en casi 90 años, solo ha producido 9 gotas, apenas una por década. Y nadie ha estado presente para ver una gota caer. Aunque en 1988, el antiguo custodio del experimento, John Mainstone, estuvo muy cerca de observar una gota caer. Solo que salió del cuarto unos minutos para ir por una taza de té. Tú puedes observar este experimento en vivo. Hay un link en la descripción. Pero dado que la última gota cayó en 2014, es probable que tengas que esperar un rato. Otra sustancia que puedes haber escuchado que es un líquido muy viscoso es el vidrio. Si ves los vitrales de las iglesias antiguas, verás que la parte baja de cada uno es más grueso que la parte de arriba. Y eso es porque el vidrio ha estado fluyendo a lo largo de los siglos. En realidad, no es así. Estudiamos telescopios antiguos donde la óptica es muy sensible a pequeños cambios en el vidrio del lente y comprobamos que funcionan perfectamente después de cientos de años. Además, estudios sobre ventanas que tienen miles de años no muestran evidencia real del flujo. En verdad, es muy difícil hacer vidrios de un grosor uniforme. Así que cuando el vidrio fue instalado originalmente hace miles de años, ellos instalaban la parte más gruesa hacia abajo. Por cierto, el plomo tiene una viscosidad menor que el vidrio. Entonces, si el vidrio se hubiera ensanchado aunque sea un poco, hace mucho que el plomo debería haberse escurrido por el piso. El vidrio es inusual, ya que es un sólido amorfo. Quiere decir que las moléculas de sílice no están ordenadas como en cualquier otro cristal. En lugar de eso, están todas en un revoltijo. Y esto es porque el vidrio se enfría tan rápido de su estado líquido a su estado sólido que las moléculas no tienen tiempo de acomodarse en una estructura de cristal regular. Lo que hace que algo sea un sólido en lugar de un líquido es que todos los átomos o moléculas están unidas químicamente tan fuerte que no pueden deslizarse unas contra otras. Así que en el agua, el aceite o la brea, las moléculas pueden deslizarse unas sobre otras, pero en el vidrio a temperatura ambiente no pueden. ¿Y qué sucede en el interior de la Tierra? Bajo la corteza terrestre está el manto, y es el responsable de las placas tectónicas, y de ahí provienen los sismos. ¿El manto es un sólido o un líquido? Obviamente nunca podremos observar el manto directamente, pero cuando vemos material salir del suelo, es roca al rojo vivo, es lava. Así que tal vez imagines que el manto es muy similar, que debe estar hecho de magma derretido, de roca líquida caliente. Y tendría sentido porque para que ésta fluyera debe ser un líquido, ¿no? En realidad es incorrecto. El manto es un sólido. Bajo toda esa presión, aun cuando está a muy altas temperaturas, permanece en estado sólido. Y sabemos que el manto es sólido porque las ondas de un sismo se propagan a través del manto. Estas ondas no podrían propagarse a través de un líquido, como el hierro fundido en el núcleo externo, porque los líquidos fluyen en respuesta a las ondas de corte abriéndose camino. Y como resultado, podemos ver la sombra del líquido del núcleo externo al medir las ondas sísmicas al otro lado del mundo. Pero, ¿cómo fluye esta roca sólida? La respuesta está en el hecho de que los cristales no son perfectos. Puede que falte un átomo aquí o allá, y bajo las presiones del manto, a veces un átomo vecino ocupará ese lugar.
Desde la perspectiva humana, toma mucho tiempo para que este efecto sea evidente. Pero desde la perspectiva de la Tierra, esto sucede en muy poco tiempo. La viscosidad del manto es similar a la del vidrio, pero en magnitudes mucho más grandes. Así que es solo en escalas de tiempo geológicas que el manto se comporta como un fluido. Así que la brea, un líquido, puede fluir tan lentamente que puede parecer un sólido, en comparación con el manto, un sólido, que se comporta como un fluido si le das el tiempo suficiente. Como dijo el famoso geólogo Grove Carl Gilbert, en mi mente la dificultad aparenta ser solo imaginaria y no real. Rigidez y plasticidad no son términos absolutos, son relativos, y todos los sólidos son ambos, rígidos y plásticos. Cuando grandes masas y fuerzas están involucradas, la distinción pierde su valor. A veces las rígidas definiciones que creamos pueden darnos ideas equivocadas o rumores viscosos, como la idea de que el núcleo de la Tierra es una gran bola de magma. ¿Qué tal si tan solo pudiéramos pensar en los líquidos y los sólidos un poco más fluidamente? Muy bien. Dejo de compartir. Entonces, viscosidad realmente es una propiedad que nos interesa mucho para el área 2. Entonces, vamos a ver qué otros videos tenemos aquí. Comparto. Vámonos para atrás. Y antes de alta presión sanguínea, ¿cómo funciona el corazón? A ver. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Mejor esta primera. Las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Te gustaría saber dónde se aplica esta ecuación? ¿O simplemente estás interesado por aprender cómo resolver este tipo de problemas utilizando la ecuación de Bernoulli? Aquí te explicaré todo esto con algunos ejemplos, así que te invito a ver este video. Mi nombre es Eduardo Mesa y te doy la bienvenida a EM Ingeniería. En cuanto a sus aplicaciones, esta ecuación está presente en muchas partes. Por ejemplo, verás que muy a menudo en algunos problemas suele manejarse en tuberías. Este, como te digo, es un claro ejemplo, ya que en muchas ocasiones se trata de un flujo horizontal. Así que puede verificar que si reducimos el área transversal de una tubería, para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá también la presión. Además, también está presente en el flujo de un tanque, en los automóviles, específicamente en el carburador, y otros dispositivos como el tubo de Venturi. Además, en otras áreas como en la aviación. Esto por mencionar algunos ejemplos. Tendrá un cierto nivel y además por esta abertura irá fluyendo el agua. Así que ya una vez que tenemos más o menos interpretado este esquema, recuerda que nos pide calcular la velocidad 2 desde una altura Z1 hasta Z2. Por lo tanto, esta será la incógnita. Hay que dibujar primeramente las variables para saber identificar dónde tenemos primeramente el punto 1 y el punto 2. Pues el punto 2 será en esta parte
en la salida de este contenedor. Y el punto 1 será en la parte superior en el nivel del agua. Así que aquí estará Z1. Y primeramente lo que tenemos que hacer es indicar un nivel de referencia. Así que de preferencia tiene que ser en alguno de estos dos puntos. Por lo tanto, tú puedes colocarlo en Z1 o en Z2 y esto no tendrá que afectar el resultado. Por lo tanto, en este caso yo tomaré Z1 como el nivel de referencia. Una vez hecho esto, ahora nos hace falta indicar que en Z1 tendremos la presión 1 entre la densidad, también la velocidad al cuadrado entre 2, que es la energía cinética, y la energía potencial, G por Z1. Y en el punto 2, nuevamente, los mismos términos de energía, pero en un nuevo punto. Así es que vamos a darnos cuenta que como es un contenedor que está destapado, como puedes observar, en el punto 1 y en el punto 2, esto quiere decir que la presión 1 será igual a la presión 2 y que ambas serán igual a la presión atmosférica. Como te comento, esto se debe a que tienen aberturas en ambos puntos y que está expuesto al ambiente. Otra cosa que debemos identificar es que cuando tenemos, por ejemplo, en esta abertura que es de un diámetro mayor al que aparece en la parte de abajo, es importante que te des cuenta que al ir saliendo el agua por esta parte, el nivel descenderá lentamente en esta parte. Esto quiere decir que la velocidad 1 en comparación con esta otra velocidad a la cual está saliendo el agua es mucho menor a esta velocidad 2. Por lo tanto, decimos que la velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2. Y esto se escribe de esta forma. Entonces, de esta explicación lo que concluimos es que la velocidad 1 será despreciable. Por lo tanto, es igual a 0. También, como te lo mencioné anteriormente, el diámetro 1 es mucho mayor al diámetro 2. Por lo tanto, al reescribir la ecuación de Bernoulli, tenemos la presión 2 menos la presión 1 entre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más G por Z2 menos Z1. Y esto es igual a 0. Lo único que hice aquí fue pasar todos estos tres términos del lado izquierdo hacia el lado derecho y acomodarlos para dejarlos como el término del punto 2 menos el punto 1. Ya de aquí podemos eliminar algunas cosas de acuerdo a las consideraciones que hemos realizado. Por lo tanto, esto será igual a 0. Además, la velocidad 1 es igual a 0. Y como estamos tomando el nivel de referencia de Z1, aquí la altura es igual a 0. Por lo tanto, nos hace falta colocar aquí que H1 es igual a 0. Entonces, solamente nos vamos a quedar con algunas partes de esta ecuación de Bernoulli. Y es P2 al cuadrado entre 2 más G por Z2. Donde hacia este punto vamos a tener una altura H. Pero como estamos tomando el nivel de referencia en la parte de arriba, nosotros vamos a tener que llegar desde un punto 1 hasta un punto 2 descendiendo, es decir, en esta dirección. Y esta dirección es el eje Y negativo. Por lo tanto,
podemos pasarlo como B2 al cuadrado entre 2 más G, donde Z2 es igual a menos H. Así que vamos a reescribir una vez más esta ecuación. Será B2 al cuadrado entre 2 menos G por H igual a 0. Por lo tanto, finalmente ya vamos a despejar la velocidad 2 y esta es igual a G por H por 2 y será afectado por una raíz. Así que esta será la ecuación que nos pide, el cual es muy conocido como el teorema de Torricelli. Esto ha sido todo, así que por último, solamente quiero pedirte que si te ha gustado... Ok. Bueno, quedan 3 minutos de Zoom, jóvenes. Ahorita vamos a ver ya lo de la presión sanguínea, todo lo que vamos a ver en cuanto al sistema circulatorio, también el corazón, pero ya nos queda poco tiempo, ya nos quedan 3 minutos y mejor nos salimos y regresamos en 3, 4 minutos, ¿no? Por favor. Y una disculpa, pero es que estaban aquí unos señores pintando a un lado y ahorita empezaron aquí a hablar. Creo que sí se oía un poco lo que estaban hablando. Pero bueno, ok, jovencitos. Ahorita regresamos para ver lo del sistema circulatorio y para ver lo del trabajo, ¿no? ¿Sale? 3, 4 minutos.